Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, como para hacer un pequeño recuento, los últimos domingos que yo he estado compartiendo acá con los hermanos, hemos estado tratando un estudio sobre historia de la iglesia. Decíamos que ese estudio se iba a basar en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Lo que pasa es cuando tú estudias estos mensajes a estas 7 iglesias, estos mensajes son proféticos. De alguna manera, estos mensajes a las 7 iglesias describen 7 periodos claros en la historia de la iglesia. Decíamos que el primer periodo, que era el periodo de la iglesia en Éfeso, es ese periodo subsecuente a la era primitiva, a la era de los apóstoles. Una iglesia que ya para finales del primer siglo y segundo siglo comienza a perder el primer amor. Una iglesia que ya comienza a ser un poco diferente a la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora después viene otro periodo marcado por la iglesia en Esmirna. La iglesia de Esmirna, como el mensaje nos lo dice, es la iglesia sufrida. Esa es aquella iglesia que el Señor le permitió pasar por aquellos 10 grandes periodos de tribulación y de persecución a través del Imperio Romano. Después viene el periodo de Pérgamo, representado por la iglesia del cuarto siglo hasta el periodo más o menos del siglo XIV o XV. Aquella iglesia que comenzó a desviarse sutilmente después de la supuesta conversión de Constantino y aquel matrimonio entre la iglesia y el paganismo que llegaría a ser el catolicismo romano. Una iglesia apóstata, una iglesia idólatra, una iglesia inmoral, una iglesia con falsas doctrinas. El periodo más oscuro de la historia de la iglesia. Pero Dios, en su misericordia, a pesar de que hubieron periodos terriblemente oscuros, como lo fueron los periodos de Tiatira, donde se ve el espíritu de Jezabel, el espíritu de idolatría, el espíritu de inmoralidad, aún en los supuestos representantes de Dios, como el papado. Ahora, después de esos 5 periodos oscuros de la historia de la iglesia, Dios levanta un remanente representado por la iglesia en Sardis y el movimiento de la Reforma, dirigido y gracias a la obra de nuestro hermano Martín Lutero. Y el movimiento de Sardis representa a todos aquellos que salieron del cautiverio del catolicismo romano a volver a las escrituras, a volver a la palabra, a la salvación por la fe. Y decíamos que ese movimiento fue muy rico. La iglesia salió de un cautiverio de ser una iglesia imperial católica a ser iglesias nacionales protestantes, la iglesia anglicana, la iglesia alemana. Y decíamos que después de estos periodos hubieron reformas en esas mismas iglesias. Vimos el pietismo en Alemania, vimos el puritanismo en Inglaterra y vimos el congregacionalismo, que es el estilo de cristianismo que hasta el día de hoy predomina. Pero Dios hizo una obra más de restauración. Un grupo de hermanos que representaban, como decíamos el domingo pasado, Filadelfia. ¿Y se acuerdan qué representa Filadelfia? Amor fraternal. Aquellos que están unidos única y exclusivamente por el nombre de Jesús. Aquellos que no ponen barreras entre sí, sino que lo que los une es la verdad gloriosa de Jesucristo como el Señor y el Salvador. Y veíamos un poco el espíritu de nuestros hermanos en Inglaterra, especialmente los hermanos de Plymouth, y cómo su mensaje fue la restauración de la iglesia y de la unidad de la iglesia. Y hoy vamos a ir terminando el mensaje de Filadelfia, hablando un poco de otro movimiento que fue sumamente importante para esta transformación que ha estado viviendo la iglesia en los últimos 2 siglos. Después de 1848, 100 años después, Dios hace una obra tremenda en la China. Y yo quiero que mis hermanos conozcan un poco esa historia y aplicar esos pasajes a esa historia que es muy preciosa, de la cual nosotros somos muy deudores, y conozcamos un poco lo que el Señor ha hecho. Vamos a ir al libro del Evangelio de Juan primero,
al capítulo, creo que está en el capítulo 4. Juan 4, verso 37. Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos esto? El hermano Austin Spar hace 70 años, él decía lo siguiente: vivimos en un tiempo de decadencia, vivimos en un tiempo que es clara la apostasía en medio del pueblo de Dios. Y la única manera en que el pueblo de Dios vuelva a encontrar su camino es que vuelva al punto donde él se perdió. Pero mira lo interesante que decía nuestro hermano. Hoy en día, él hablando de su generación, y lo decía hace 60 años, las librerías cristianas están llenas de libros malos. Los púlpitos de su generación habían sido pisoteados. Y él decía, el único camino que tiene la iglesia es volver a aquellas sendas antiguas. Conocer aquellas obras que Dios hizo, conocer aquellos siervos que Dios usó para que ella vuelva a recibir lo que en algún momento del camino se perdió. Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, la vida cristiana es como una carrera de relevos. Nosotros tenemos que llevar el testimonio del Señor, pero para poder llevar el testimonio del Señor tenemos que recibirlo. ¿Cómo vamos a arrancar a correr sin recibir el testimonio? La tragedia de nuestra generación cristiana es que los cristianos, al no conocer la historia, al no conocer las obras de Dios, no pueden recibir el testimonio. Entonces muchos están corriendo sin llevar un testimonio claro. Un testimonio claro de la palabra, un testimonio claro de las obras del Señor. Y nosotros somos llamados a conocer lo que Dios ha hecho. Amén. Por eso ha sido nuestra insistencia en este estudio. Y mire lo que dice Jesús en el 4, verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho. O sea, había un dicho, pero en este aspecto que el Señor va a resaltar, ese dicho era verdadero. ¿Y cuál era el dicho que había? Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ese es un dicho muy cierto. Hubieron personas que sembraron, hubieron personas que trabajaron, hermano, y aún el hecho de que nosotros estamos acá es fruto de ese trabajo. Si usted supiera cuánto le costó a nuestros hermanos traducir la Biblia al español, hermano. Cuánto les costó a nuestros hermanos poder tener la libertad de culto que nosotros hoy disfrutamos. Nosotros estamos recogiendo la cosecha de la obra de Cristo a través de los siglos. Eso es cierto y debemos saberlo. Y mira lo que sigue diciendo el Señor. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Mira lo que el Señor está diciendo a sus apóstoles. Ustedes van a entrar a cegar algo que ustedes no labraron. Otros labraron. En esa época, ¿quiénes habían labrado? Los profetas, los salmistas, Moisés, Samuel, Esdras. Todo el pueblo de Dios ha venido trabajando. Y ahora los apóstoles, por la gracia de Dios, iban a ser introducidos en una obra que no comenzaba con ellos, sino que era la continuación de un trabajo de Dios. Y si eso era cierto para la generación de los apóstoles, ¿cuánto más para nosotros, hermano? La obra no comenzó con nosotros. Lleva siglos el Señor trabajando con el hombre, sembrando su palabra sufriendo ciertas adversidades, la iglesia pasando por luchas contra el pecado, luchas contra los falsos maestros, lucha contra la apostasía, luchas contra los gobiernos. Y ese trabajo que Dios ha venido haciendo es un trabajo precioso. Pero ¿saben qué es lo más precioso, hermanos? Que nosotros sin merecerlo somos introducidos ahora en ese trabajo. Pero debemos saber esto, que otros trabajaron y nosotros, ¿qué? Dice ahí el pasaje, y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sí ves eso, hermano? Otros trabajaron, gracias al Señor. Cuán bueno es conocer lo que el Señor hizo con otros. Pero eso también nos introduce a nosotros en un trabajo y en una responsabilidad. Entonces vamos a considerar un poco el trabajo de nuestros hermanos en la China. Yo no voy a hablar mucho de ellos porque ustedes nos han escuchado hablar mucho y enseñar en relación a estos aspectos hace mucho tiempo.
Entonces, hablábamos de que el movimiento de los hermanos de Inglaterra fue un movimiento de restauración de la iglesia sumamente precioso. Ellos estuvieron contra la condición que era el denominacionalismo en Inglaterra. ¿Qué era el denominacionalismo? Los cristianos estaban divididos por ministerios, por escuelas doctrinales, y ellos entendieron que los cristianos deberían tener unidad. Ahora nosotros supimos cómo terminó el ministerio de nuestros hermanos en Inglaterra. Pero la literatura de ellos tuvo mucho alcance y el Señor comenzó a hacer un avivamiento en una universidad en China. Y en medio de una universidad en China comenzaron a convertirse algunos jóvenes. Y entre esos jóvenes llegó uno que llegó a ser muy importante. Él se llamaba Netu Shen. Más adelante, cuando él se cambia su nombre, él se pone el nombre de Watchman Nee, atribuido a su abuelo y por causa del llamamiento que él tenía, que significa el vigilia. Ahora este hermano es muy importante. ¿Por qué? Porque él, siendo muy joven, él se entrega a estudiar las escrituras. Y él, estudiando las escrituras, se da cuenta que el cristianismo que traían los misioneros no era muy bíblico. Y eso es lo que decíamos la vez pasada de Inglaterra. A veces cuando los cristianos están viciados de unas prácticas cristianas, se acostumbran a eso y no alcanzan a ver más de lo que les han enseñado y lo que han vivido. Y eso pasaba en Inglaterra. Por eso Anthony Norris Groves decía: la obra de Dios va a tener una mayor pureza en lugares donde ella comience de cero, porque se puede construir de una mejor manera. Es muy difícil usted llegar a construir cuando ya hay una casa construida. Usted tiene que tumbar, derribar, ¿para qué? Para hacer otra vez de nuevo. En cambio, cuando llega a un terreno limpio, es más fácil la obra. Entonces este joven se dedica a estudiar la palabra y él recibe impacto de la literatura de los hermanos de Inglaterra, especialmente de la línea de John Nelson Darby. Y él comienza a dedicarse a la literatura y comienza a contactarse con los hermanos de Inglaterra y comienza una comunión entre los hermanos de Plymouth con China, especialmente por Watchman Nee. Él recibe todo el depósito de la palabra de estos hermanos y comienza a haber un intercambio de comunión entre los hermanos de China e Inglaterra. Estos hermanos en China comienzan a reunirse sencillamente. Eran jóvenes estudiantes que venían a la reunión y salían de la reunión a predicar a la ciudad. Pero fue tanto lo que el Señor comenzó a hacer que las personas comenzaron a convertirse y comenzaron a reunirse, y Dios comenzó a obrar algo precioso. Comenzaron a reunirse a partir el pan, a estudiar la palabra y a tener comunión como hermanos. Ahora este grupo, como decíamos, como pasó en Inglaterra, no tenía ningún nombre. Entonces los otros misioneros querían identificarlos y Watchman Nee traduce un ignario del inglés al chino y le pone la manada pequeña al ignario. Entonces ese nombre lo usaron las misiones para identificar este pequeño grupo que surgió. Ahora el hermano Watchman Nee tiene un ministerio muy precioso porque aunque era joven, Dios le dio una gracia para entender las escrituras, para enseñar las escrituras diferente a otros. Se dice que a la edad de 21 años, nuestro hermano acostumbraba a leer el Nuevo Testamento una vez por mes. Y él comienza a leer el Nuevo Testamento y comienza a leer el Nuevo Testamento y él comienza a darse cuenta que en el libro de Hechos la iglesia está claramente descrita, sus prácticas, su manera de reunirse, su gobierno, su comunión, tenía una clara revelación en las Escrituras. Y él de ahí, de la interpretación del libro de Hechos, llega y hace una serie de enseñanzas que después llegaron a ser conocidas como la iglesia normal, un clásico de literatura cristiana. ¿Usted quiere saber qué es la iglesia, hermano? Necesita leerse el libro de Watchman Nee, la iglesia normal. Él entendió. Ahora el aporte que él añadió a los hermanos de Inglaterra es que los hermanos de Inglaterra decían: necesitamos tener comunión y unidad. Y eso era cierto. El problema es que la unidad que ellos tenían estaba restringida a los cristianos que ellos conocían. Ahora, Watchman Nee se da cuenta que en el Nuevo Testamento las iglesias tenían unidad basados en el terreno de la iglesia. ¿Cómo así? Los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso eran llamados a ser uno. ¿Dónde? Pues en la ciudad donde ellos vivían. Entonces la unidad de la iglesia se vuelve algo local o determinado por la ciudad donde vivían los creyentes, el pueblo o el municipio. Y él comienza a enseñar esto, y esto es muy bíblico, hermano. Porque cuando usted ve en el Nuevo Testamento, el Señor no le escribe a la iglesia manantial de vida que está en tal lugar,
O el Señor no le escribe a la iglesia presbiteriana que está en tal lugar. O el Señor no le escribe a la iglesia católica de tal lugar. No, el Señor le escribe a la iglesia ¿en dónde? En Éfeso, en Corintio, en Esmirna, en Tesalónica, en Filadelfia, en Colosas. ¿Qué quiere decir eso? El único nombre que tomaba la iglesia en el Nuevo Testamento era el lugar donde ella vivía. Usted lo puede leer, abra su Biblia en cualquiera de las cartas que escribió Pablo, a ver qué nombre va a encontrar. Éfeso, Corintios, Gálatas, Tesalónica, Colosenses. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia no se dividía por nombres, sino ella mantenía su unidad en el lugar donde ella moraba. Amén. Watchman Nee comienza a enseñar eso, y eso fue un aporte grandísimo y precioso. Él rompe un poco la comunión con los hermanos de Inglaterra, porque ustedes, como les había explicado, ellos se volvieron un poco exclusivistas. ¿Sí recuerdan la historia? Entonces él quería partir comunión, el pan, con otros hermanos cuando fue a Inglaterra y a Estados Unidos, y él fue excomulgado por estos hermanos que se volvieron muy cerrados. Pero él comienza a enseñar estas cosas, y a través de toda la China el Señor comienza a levantar iglesias normales. Él se hizo un conocido predicador y escribió muchos libros. A la edad de 50 años, como el comunismo se estableció por Mao Zedong en la China, él entra a la prisión y dura 20 años en la prisión. Y no se sabe si él muere en la prisión o él sale y muere en un pueblo. Lo único es que el periodo de más fruto en la vida de nuestro hermano Watchman Nee fue el periodo que él estuvo en la cárcel. Porque gracias al Señor algunos de sus compañeros salieron de la China, y muchos de los libros que él había enseñado, muchas de las predicaciones que él había dado fueron traducidas a muchos idiomas, y esa literatura comenzó a circular por muchos lados. Especialmente él tuvo un colaborador que se llamó Witness Lee. Los que conocen un poco de historia de la vida de la iglesia saben, ese nombre es muy importante. Witness Lee viene a morar a Estados Unidos y él comienza a hacer la traducción de los libros al español. Y él comienza un ministerio que se llama, o se autodenomina, el Recobro. El Recobro es un ministerio que salió del ministerio compañero de Watchman Nee, Witness Lee, y ellos comenzaron a hablar de la iglesia local. De ellos se han escrito mucho, se han escrito cosas buenas y se han escrito cosas malas. El problema del ministerio de Witness Lee es que él se tornó ministerialista, y eso es uno de los grandes pecados que a veces surgen con ciertos movimientos. ¿Qué llegaron a decir los hermanos del Recobro? Ellos llegaron a decir que el ministerio de Watchman Nee y el ministerio de Witness Lee era el oráculo de Dios para esta generación, y que la revelación que Dios traía para esta generación solo se centraba en estos dos hombres. Y eso es un pecado serísimo, hermanos, porque aquí acabamos de leer: unos son los que siembran, otros los que cosechan, y la obra continúa ¿con qué? Con otros. Ellos se cerraron al ministerio tanto de Watchman Nee y especialmente Witness Lee, que ellos tomaron una posición muy hostil contra las denominaciones, tanto que ellos declaraban públicamente que la iglesia del Señor solo eran los que se reunían a partir la mesa con ellos. Los demás eran sectas. Y eso hizo que el movimiento fuera catalogado por muchas denominaciones como una falsa secta y doctrina. Además, ¿qué pasó con estos hermanos? Estos hermanos adoptaron un lenguaje muy propio de ellos, como para identificarse como movimiento. Y eso hizo que ellos cayeran o aparentemente enseñaran cosas que parecían doctrinas cerradas, especialmente el unitarismo. Ahora, si usted lee, y yo quisiera invitarlo, porque de verdad usted no va a perder tiempo, si usted lee la literatura del hermano Watchman Nee, usted va a encontrar un espíritu muy limpio y una enseñanza muy pura. Usted va a ser ricamente enriquecido. Como les decía ahorita, necesitamos estar sobre los hombros de otros que nos precedieron. Ya el movimiento del Recobro, él toma otro color. Ya se vuelve algo muy distinto a lo que fue la obra del Señor en China. Entonces vamos a leer unos pasajes, porque yo quería simplemente contarles un poco de historia, porque usted seguramente se va a encontrar con estos hermanos, con la literatura de estos hermanos, y todo lo que es de Watchman Nee, léalo, medítelo y examínelo por las escrituras. Ya lo que son escritos de Witness Lee y de la línea del Recobro, tenga un poco más de cuidado. Ahí sí no hay que tragar todo entero. Entonces vamos a leer unos pasajes, hermano, que se encuentran en el Evangelio de Mateo. Ahora,
Yo les cuento así rápido, hay un libro muy bueno del hermano Gino que se llama Relaciones Documentarias. Y él cuenta un poco el trasfondo histórico de las iglesias en Brasil, en Paraguay y en Colombia que vienen de esta línea. El hermano Gino conoce al Señor y él se encuentra con la literatura de Watchman Nee en Argentina. Y esta literatura, cuando fue traducida al español, comenzó a despertar a muchos hermanos a volver a la sencillez de la iglesia en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Y estos hermanos son impactados por esa literatura. El hermano tiene un llamamiento del Señor a volver a Colombia y él vuelve a Colombia y él comienza a enseñar muchas de las cosas que aprendió por la experiencia con las iglesias en Paraguay y también por lo que recibió el hermano Watchman Nee. Entonces usted ahí va conociendo un poco de dónde vienen todos los asuntos. Nosotros somos tremendamente deudores, hermano, a estos hermanos que enseñaron cosas tan preciosas, tan claras, tan bíblicas, que son a veces muy desconocidas. Ahora, vamos a leer, como les decía, el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Y yo ya quiero ir terminando la serie, porque es posible, no sé si alcance a compartir el aspecto de la Odisea que valdría la pena. Siempre que hemos llegado a Apocalipsis 2 y 3 no hemos alcanzado a estudiar la Odisea. Pero bueno, solo el Señor sabe. Yo quería por lo menos culminar la parte de Filadelfia el día de hoy, hablar un poco de esto y hacer un recuento y despertar la iglesia en relación a unas responsabilidades. Pero quiero que leamos ahí Mateo 19, que este pasaje también representa un poco lo que hemos hablado. En realidad el pasaje que vamos a leer está en Mateo 20, del 1 en adelante, que es la parábola de los trabajadores. ¿Usted conoce la historia de la parábola de los trabajadores? Dios, el dueño, el padre de una viña, fue a la plaza a buscar trabajadores. Contrató unos a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros al mediodía, otros a las 3 de la tarde. Hizo un contrato con ellos y les pagó. ¿Conoce la parábola? La parábola tiene un tema a veces poco de explicar, porque es como el Señor les pagó a cada uno de los siervos. Pero el tema que yo quiero resaltar no es ese. Yo el tema que quiero resaltar es un poco la obra del Señor. Entonces vamos a leer primero el contexto de la parábola para entender un poco la parábola, porque eso pasa. El capítulo 20 comienza la parábola, pero si usted lee el capítulo 19, al final el Señor está hablando de un asunto. Y la parábola es la explicación de lo que el Señor está hablando. Entonces, si nosotros no entendemos el contexto, no vamos a entender el texto. Entonces, miren lo que dice el contexto ahí en capítulo 19, verso 26. ¿Qué dice el capítulo 19, verso 26? El Señor viene a responderle una pregunta a los discípulos que están asombrados porque realmente es muy difícil que las personas ricas entren al reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Que él había acabado de hablar con un joven. El joven quería saber cómo era la salvación. El Señor le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven dijo: uy, no, el asunto está muy pesado. ¿Cómo así que venderlo todo para seguir al Señor? Y él se va y todos los discípulos quedan sorprendidos. Y ellos dicen esto: entonces es imposible que entre alguien al reino de los cielos. Y en el 26 dice Jesús: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea que aunque para nosotros parezca imposible que una persona que ame el dinero entre en el reino de los cielos, Dios ha hecho ese milagro de vez en cuando. Y tenemos en la historia personas que eran muy ricas. ¿Se acuerda que hablamos del hermano Conde Zinzendorf? Una persona, un heredero de tierras, lo que usted no se imagina. Solo que esas riquezas él las usó para servirle a los hermanos que estaban siendo perseguidos en Europa. Entonces, ¿pueden haber personas ricas que entren al reino de los cielos? Sí, pero son pocas. Sí, pero son un gran milagro. ¿Por qué? Porque uno de los más grandes dioses que tiene nuestra generación son las riquezas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? O sea, ese hombre no quiso renunciar, pero ahora Pedro dice: y nosotros, Señor, todo lo hemos dejado y nosotros te hemos seguido. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis
sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mira esta frase: cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, ustedes, y no solo ustedes, cualquiera que deje padre, madre, casas, bienes por causa de mí, recibirá 100 veces más en esta vida. ¿Y qué? Y la vida eterna. Ahí el Señor está haciendo un acuerdo con sus siervos. Recuerde la parábola siguiente. El Señor le está diciendo a aquellos que lo han dejado todo para seguirle a Él, que Él les va a recompensar el día que Él vuelva. Y no solo eso, sino que ellos van a tener muchas cosas preciosas y en abundancia aquí en la tierra. Ese va a ser el pago. Ese es el contexto de la parábola. Ahora mire lo que el Señor dice al final. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. O sea que entre esos que van a dejar, muchos fueron llamados de primeras. Pero esos que fueron llamados de primeras, cuando el Señor venga, van a ocupar un lugar por allá lejano. Y muchos que fueron llamados de últimas, van a ocupar un lugar de primeras. Ese lenguaje está extraño, ¿no? Ese es el contexto, hermano. Y el contexto es tan importante porque usted va a entender la parábola por lo que Jesús acaba de hablar. Entonces le damos la parábola, Mateo 20. Y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. O sea que esta conversación que él está teniendo con ellos la va a explicar ahora de una manera figurativa. Esas son las parábolas. Figuras, símbolos, ejemplos que el Señor usa para enseñarnos realidades de su reino. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces ya hay cosas que vale la pena resaltar. El Señor es comparado, porque el Señor es el rey del reino de los cielos, con un padre de familia. Ahora es un padre de familia que él tiene una viña, ¿sí? El Señor le decía por Isaías a Israel: la viña que era mía, y también lo dice en Mateo 24. O sea, el Señor tenía una viña. ¿Y quién era esa viña? Su pueblo. Isaías capítulo 6 habla de la viña 5, Isaías 5 creo, habla de la viña que dio frutos amargos. ¿Y esa era qué? Israel. O sea, el Señor tiene una viña. ¿Cuál es esa viña? Su iglesia, su pueblo, su labranza. Y esa viña, como veníamos hablando todos estos domingos, ha venido siendo edificada a través de la historia. Pero el trabajo en esa viña es tan grande que el Señor necesita, como padre de familia, salir a contratar obreros. ¿Sí? El padre salió a contratar obreros. Era posible, porque el Señor está usando una figura de la época, que fuera el tiempo de la cosecha. Generalmente las personas que tenían viñedos, las personas ya tenían siervos, ya tenían esclavos. Pero en la época de la cosecha o algunas épocas particulares era necesario que se contrataran más personas. Y cuando usted comienza a mirar el lenguaje del Nuevo Testamento y cuando comenzamos a hablar de la historia de la iglesia y del trabajo del Señor, siempre una característica es que han faltado los trabajadores, han faltado los obreros. Tanto que el Padre se ve en la necesidad de salir a buscar trabajadores. No pierda el pasaje. Por ejemplo, lea Mateo 9, verso 36. El Señor, antes de decir las palabras que le dijo a los apóstoles de que ellos iban a entrar en las labores de otros, Él dice algo. Dice en el 36, 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor, antes de decirle a ellos que van a entrar en unas labores, Él primero lo que ve es que la necesidad. Y Él veía la misma nación de Israel como ovejas que no tenían pastor. Y Él dice la palabra que Él tenía compasión de las ovejas. Ahora, hermanos,
Eso es tan cierto en cuanto a la historia de la iglesia y en cuanto al trabajo del Señor. Hay tanta necesidad. Hay tantas ovejas o mal pastoreadas, o trasquiladas, o engañadas, o que están solitarias. De verdad que si nosotros nos pusiéramos a pensar solo en el pueblo de Dios, ni siquiera pensemos en los impíos. ¿Cuántas ovejas del Señor siendo llevadas a malos pastos, a malas enseñanzas, a malos ejemplos, a abusos de autoridad, a abusos de la fe? El cristianismo hoy se hizo un gran mercado donde se abusa de la lana de las ovejas. Piensen en esas grandes multitudes donde el pastor se está enriqueciendo y donde las ovejas ni siquiera están recibiendo una enseñanza sólida e íntegra de la palabra. Pocos obreros, y los pocos que hay, muchos perversos, corruptos, malos ejemplos, malos ministros de la palabra. Hay una tremenda necesidad de obreros, y siempre la ha habido. Esa ha sido una característica. Siempre ha habido necesidad de obreros. Ahora mire lo que dice el Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esa es una realidad triste, hermano. La demanda es mayor que la oferta. La carencia es inmensa y la necesidad urgente. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por un lado, la parábola del reino de los cielos de los trabajadores nos muestra que el Señor sale a buscar. Por otro lado, nosotros debemos orar para que el Señor encuentre esos obreros. Esto nos muestra que los obreros no pueden surgir por sí mismos. Tienen que ser una obra de respuesta de nuestro Padre, el Señor de la mies, ante la oración de aquellos que estamos a favor de ese reino o de esa mies o de esa viña. Pero ciertamente que la mies es mucha, hermano. Los obreros son pocos y que debemos orar. Amén. Volvamos al pasaje de Mateo 20. Y ese pasaje de ahí en el verso 1 que dice: semejante un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Era muy común en la época no existían las, ¿cómo se llaman eso donde usted busca trabajo? Las temporales. Entonces las personas que necesitaban trabajo acostumbraban a salir muy temprano y sentarse en la plaza. Todos los dueños de campos y los dueños de los viñedos iban a la plaza. Y entre las personas que estaban ahí en la plaza contrataban a algunos, ¿sí? Era un trabajo muy al día. Entonces se contrataba a la persona y se llevaba a un acuerdo y se le pagaba al día para que fuera a trabajar. Lo interesante es que el Señor viene a buscar. Dice en el verso 2: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Esa hora primera de la mañana era la manera como los judíos decían las 6 de la mañana. El Señor sale a las 6 de la mañana y Él contrata obreros. ¿Qué representa eso? Eso puede representar muchas cosas. El hermano Martin Stendhal decía esto: los obreros de las 6 de la mañana representan aquella primera generación. Los apóstoles, los mártires del primer siglo, los apologetas que defendieron el cristianismo en el segundo y tercer siglo. Orígenes, Policarpo, Tertuliano, Agustín, todos aquellos padres de la fe cristiana. Ellos fueron contratados por Dios para trabajar en las primeras horas del día en la viña del Señor. ¿Sí? Les tocó un trabajo pesado. Al sol del día sufrieron, fueron mártires, pero gracias al Señor por esos obreros. Y el pasaje sigue diciendo en el 3: saliendo cerca de la hora tercera del día, que serían las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Mira cómo el Señor siempre está buscando. ¿Por qué? Porque siempre la necesidad es mucha de obreros. Y el Señor sale a otra hora. Y podemos decir que esa hora de las 3, que es las 9 de la mañana, representa a aquellos que el Señor llamó en aquellos periodos de oscuridad.
aquellos remanentes que estuvieron detrás de esos periodos difíciles, aquellos hermanos que escribieron libros, aquellos que se fueron al desierto en el tiempo de apostasía del catolicismo romano, aquellos movimientos antes de la Reforma, como los que hablamos acá, Pedro Baldo, los albigenses, y aquellos que el Señor llamó en esa época. Y dice ahí, y vio a otros que estaban desocupados. Ahora, la palabra desocupado no quiere decir que eran vagos, que eran personas que no trabajaban, sino que no conseguían trabajo, porque ellos estaban en el lugar donde se buscaba trabajo. Ellos estaban en la temporal y no le había salido trabajo, y vuelve otra vez a venir el dueño de la viña y les dice, bueno, no han conseguido trabajo, vengan para la viña. Ahora, aunque eso representa periodo de la historia de la iglesia, trabajo del Señor a través de varios tiempos, también es importante que eso se representa o puede representar algunos aspectos de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, aquellos que son llamados a las 6 de la mañana, podríamos decir, aquellos cristianos que tienen la posibilidad de conocer al Señor desde su niñez. El Señor los llama siendo muy jóvenes, ellos tienen toda una vida por delante, todo el tiempo para dedicarle al Señor. Los de las 9 de la mañana no son aquellos jóvenes, sino son aquellos adultos que tal vez el Señor llama para la edad de 30 años. De pronto ya con familias, de pronto, pero todavía tienen tiempo para trabajar. Hay otros que el Señor llama a las 3, hay otros que el Señor llama a las 5, ya están a punto de colgar los guayos. Pero el Señor también llama a esas personas. El Señor llama a jóvenes, niños, ancianos, el Señor llama a todos. Ahora lo que yo quiero resaltar y donde quiero empezar a aplicar un poco el tema, hermanos, es que estos hombres estaban desocupados. Y eso representa algo bien interesante, hermanos. Vamos a leer una parábola, no pierdan el pasaje, vamos a leer Lucas 14, verso 17. ¿Qué representan estos hombres desocupados? Estos hombres eran hombres que estaban buscando trabajo, pero lastimosamente no habían conseguido. ¿Y eso qué puede representar? Eso representa a aquellas personas que de alguna manera no tienen muchas obligaciones, hermano. Y aquí nosotros vamos a comenzar a ver algo que a veces parece malo, pero que es bueno. ¿Y qué es lo que parece malo? Parecía malo que estos hombres no consiguieran trabajo. Imagínese un hombre que tiene que llevar la provisión a su casa, que tiene que sustentar a su familia y que salga a buscar trabajo y no encuentre trabajo. Y él tiene que dar la provisión. Y como vamos a decir, no es que trabajar sea malo, pero hay algo que sí vamos a encontrar que es muy perjudicial y tal vez es el mayor problema que tiene la iglesia en relación al trabajo de ella misma. ¿Y cuál es? Mire lo que pasó hoy en Lucas 14, 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, es la parábola de la cena, venid que ya está todo preparado. Y todos comenzaron aún a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¡Ay, qué pasaje tan serio, hermanos! Ya no es que imaginen, ni siquiera eso es una invitación a trabajar, sino es una invitación a cenar. Está todo listo. Y el Señor manda a llamar a unos, pero estos estaban en la oposición contraria a los otros. Los otros estaban desocupados, pero estos estaban, ¿qué? Muy ocupados. Entonces el Señor hace la invitación y estos no pueden venir porque uno estaba trabajando. El otro estaba con su empresa. Y el otro se acababa de casar y estaba ocupado con su familia. Entonces ahí es donde decimos que a veces, hermano, es una bendición no tener tantas obligaciones y responsabilidades en este mundo. A veces es una bendición vivir una vida sencilla. ¿Por qué? Porque muchos menosprecian la invitación del Señor porque están tan ocupados en los negocios de este mundo que ni siquiera pueden venir a la cena. ¿No es la triste historia? Una iglesia tan llena, pero ¿por qué tan pocos ministros? Porque la iglesia está ocupada en sus propios negocios. Fulano de tal no puede ir a la reunión porque está trabajando. Fulano de tal no puede ir a la reunión por su familia. Fulano no puede ir a la reunión porque está ocupado en la universidad. Los quehaceres y las obligaciones de este mundo absorben tanto al cristiano que él ni siquiera tiene tiempo
para venir a la cena, mucho menos para trabajar. Entonces decimos, es una bendición si usted aprende a vivir lo más desocupado que puede, hermano. Es una bendición si usted aprende a hacer que su fardo sea pequeño. Con esto no estamos diciendo que no trabaje o que no coma, porque así dice la palabra. Pero muchos se vuelven esclavos del trabajo. Muchos se vuelven esclavos de sus bienes. Muchos se vuelven esclavos de las riquezas, hasta de la familia. Y pasan una vida que no tiene ninguna trascendencia en cuanto al reino de los cielos. Y eso es una pena terrible, hermano. Existen dos penas terribles: el hombre que nunca conoció a Cristo y será a perder por rechazar el evangelio. Pero otra pérdida terrible es el cristiano que vivió una vida tranquila, cómoda, y su vida nunca produjo nada para el reino de los cielos. Y ahora uno comienza a preocupar. Yo decía un día en una predicación, hermano, la familia, el trabajo y los bienes no son el problema. El problema es cuando eso comienza a crecer tanto que mi corazón comienza a idolatrar tanto eso, que yo descuido las cosas de Dios. Entonces la bendición de un trabajo, de un negocio, cuando yo pongo ese negocio por encima de Cristo, esa bendición se convierte en una maldición. La familia, que es una bendición, cuando yo comienzo a deshonrar al Señor, a ser descuidado con las cosas del Señor, por honrar mi familia se vuelve una maldición. Y usted va a ver cómo esa maldición llega a la casa de los suyos. ¿Por qué? Porque como usted no honra al Señor, usted no trae la luz del Señor, usted no sirve al Señor, usted se va a dar cuenta cómo las otras cosas comienzan a ganar el corazón de los suyos. Y cuando usted quiera que los suyos sirvan al Señor, el corazón de los suyos está atrapado en las cosas que usted mismo amaba, que no eran Cristo. Entonces decíamos, hermano, Dios nos dio la vida, Dios nos dio las cosas para usarlas, no para que nos esclavicen. Y el Señor despierte nuestra conciencia para llevar una vida como peregrinos. ¿Cómo vive un peregrino, hermano? Un peregrino no echa raíces en un lugar. Un peregrino no construye casas. ¿Él va de qué? De paso. Y si nosotros entendiéramos ese principio tan sencillo de la vida cristiana, no echaríamos tantas raíces. Pero a veces dejamos que las cosas crezcan, y sin darnos cuenta, está sucediendo algo. ¿Saben qué decía Lucas 8:14? No lo lea, yo se lo voy a decir. Un tipo de cristianos que escucharon la palabra fueron los que cayeron entre espinos. Y dice la palabra: estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué son ahogados? Por los afanes. A ver, hermano, hay personas que cuando se levantan no pueden orar. Es más, no se pueden levantar a orar porque ni siquiera han dormido bien, preocupados. ¿Qué voy a hacer mañana? Mañana tengo que hacer esto y esto. Y viven una vida, una locura, hermano. Yo quiero decirle, hermano, si usted está viviendo ese tipo de vida cristiana, usted está viviendo un mal cristianismo. La vida cristiana es una vida de reposo, de fe, de confianza, donde las cosas que vivimos no nos deben llevar como el viento lleva las hojas. Pero tenemos personas, hermano, ¿cómo estás? Bien, pero chao. Vive así. Hermano, ¿puedo orar? No, porque es que chao. Y a todas horas está corriendo y está corriendo. ¿Y saben qué, hermano? Tristemente, el mundo y los afanes de esta vida se llevan los mejores años de nuestra fuerza. Se llevan los mejores años de nuestro corazón. Cuando queremos servir al Señor, tenemos hogares con muchos problemas, tenemos problemas de salud y ya tal vez no la fuerza física que teníamos hace algunos años. Entonces yo quisiera despertarlo, hermano, a que usted tenga cuidado si usted está viviendo una vida de solo afanes. Si usted está dejando de venir a las reuniones por los afanes de esta vida. Si usted está dejando que las preocupaciones que tiene el mundo estén ahogando la palabra que usted ha recibido. Recuérdese las palabras de Jesús. Muchos que fueron llamados de primeras van a estar atrás. Personas que se les dio el privilegio de escuchar, de recibir, de tantas cosas, pero no correspondieron al llamado, van a ser puestos allá atrás.
No es suficiente recibir una buena palabra, hermanos, reunirse en una buena iglesia. Dios está buscando personas que trabajen en su reino. No personas que estén esclavas a este mundo. Son ahogados por los afanes y las riquezas. El amor al dinero, el amor al tener. Esas cosas dañan la vida espiritual, hermano. Esas cosas corrompen el corazón. No solo corrompen el corazón, a veces dañan los hijos. A veces dañan los dones que las personas tienen, el llamamiento que las personas tienen. Mejor una vida sencilla con Cristo. Mejor una vida sencilla donde usted esté en la plaza y cuando usted vea venir al Señor, dígale: Señor, yo quiero trabajar. ¿Sí? Ahora, hermanos, yo conozco familias cristianas, no lo estoy exagerando, se las podría decir con nombre, ustedes conocen a algunos de ellos. Conocí un hermano que él con su esposa y su hijo que está por nacer viven con la mitad de un sueldo mínimo. Y uno dice: ¿cómo una familia puede vivir con 300,000 pesos? Eso es imposible en una como... Y usted va, nunca falta la comida, nunca falta las cosas, Dios los bendice. ¿Por qué? Porque ellos tienen un corazón por Cristo. Y usted ve la gracia en la esposa de él, usted ve la gracia en él, usted ve cómo Dios hace cosas preciosas. Tremendo, ¿no? Entonces tenemos hoy en día mujeres que no pueden estar con sus hijos porque creen que el sueldo de sus esposos no les alcanza. Abandonan a sus hijos para que los críe la televisión, el colegio y las malas amistades. Ese es el mundo que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos tras el consumismo mundano de este siglo. Entonces queremos el mejor celular, lo mejor de ropa, las cosas que mejores de este mundo, pero que no tienen ningún valor eterno. O tenemos hombres que prácticamente nunca pasan un momento en el día con sus hijos porque están esclavos de todas las cosas que tienen que hacer. Yo creo que esto es bueno, hermano. ¿Por qué lo quería reflexionar? Porque a nosotros de nada nos sirve conocer las cosas que hizo Watchman Nee o los hermanos que Dios usó en la historia, si cuando llegue eso a nuestras manos se va a perder porque estamos ocupados de otras cosas. ¿Sí me hago entender? A veces, ¿cuánto desearía que hubiera más hombres desocupados que Dios pudiera llamar, hermano, a trabajar en la viña del Señor? Y también, si usted, tal vez el Señor no le está abriendo puertas, usted está viendo situaciones, tal vez es que el Señor le está moviendo la barca para que usted despierte para algo que el Señor tiene para su vida. Hermanos, siempre el Señor está recorriendo la tierra buscando trabajadores. Siempre, hermanos, siempre. Porque la necesidad, ¿qué? Es mucha. Y la mies es poca. También dijo el Señor: ninguno puede servir a dos señores. ¿Sí conocen ese pasaje? Porque aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Usted tiene que decidir: o Mamón o Cristo. No vaya a ser lo que hacen los profetas de la prosperidad, que vuelven a Cristo Mamón y predican y todos para tener más dinero. Pero el Señor dice: o usted ama las riquezas o sigue al Señor. Eso puede volverse un ídolo, la palabra ahí es un ídolo, ¿no? Ahora volvamos a Mateo 20, verso 4. Entonces dice ahí en el verso 4, dice ahí en el 5: salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo, 12:03 de la tarde. Y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? O sea, les pregunta cómo, ¿por qué llevan tanto tiempo aquí desocupados? O sea, ¿nadie los ha contratado? Y es que a veces llegamos nosotros a pensar que, no, hermano, en la obra del Señor lo que se necesitan son predicadores. No hay para la mujer no hay trabajo, para los jóvenes no hay trabajo, para los casados no hay trabajo. Ese trabajo es para fulano de tal y fulano de tal. Como si no hubiera trabajo, hermano. Pero yo quisiera decirles algo. El trabajo del Señor en la iglesia lo ha hecho a través de todos los miembros.
Y para resaltar un poco esto, yo quiero que leamos varios pasajes. Primero, Filipenses 2, verso 19. Vamos a ver varios pasajes de varios ejemplos de hermanos que han trabajado de diferentes formas, de diferentes maneras, pero Dios los ha llamado y ellos han respondido al llamado. El primero que vamos a ver acá es un joven. ¿Ustedes conocen ese joven? Timoteo. Y yo comenzaría pues a hablarle lógicamente a los jóvenes. No solamente a los jóvenes, a los niños. No solamente a los jóvenes y niños, sino tal vez a aquellos que conocieron al Señor siendo jóvenes. Es un gran periodo para servir al Señor, ¿no? Es un gran periodo para aprovechar nuestras fuerzas. Hermano, se dice del hermano Watchman Nee que a la edad de 21 años su biblioteca era de 3,000 libros. Él siendo estudiante se la rebuscaba para trabajar. Él decía, una tercera parte la ocupaba en sus necesidades básicas. Otra tercera parte la ocupaba para los pobres. Y la otra tercera parte la ocupaba para la obra del Señor. Era un joven, hermano. Literalmente los hermanos entraban al cuarto de él y decía que vivía enterrado entre libros. Pero no, los jóvenes de hoy están jugando videojuegos. Los jóvenes de hoy están viendo fútbol. Los jóvenes de hoy están en las novelas o en el entretenimiento estúpido y banal de este mundo, perdiendo los mejores años de su vida. Y crecerán siendo así, serán padres así, serán esposos así, o esclavos de una carrera, o esclavos de un trabajo donde nunca tienen tiempo para servir. Joven, no desperdicie su vida. Joven, quisiéramos verlo en las reuniones. Joven, quisiéramos verlo consagrado en la palabra. Joven, quisiéramos verlo evangelizando. Joven, usted es la esperanza para la predicación del evangelio en unos próximos años. No desperdicie su vida como joven. Usted comienza a jugar con el pecado, usted comienza a jugar con relaciones, usted comienza a jugar con el mundo y eso le va a dañar los mejores años de su vida. Seguramente la gracia del Señor lo volverá, pero ya cuando vuelva va a tener problemas, un mal matrimonio, un yugo desigual, hijos con no sé qué, una cantidad de circunstancias que el Señor le podría evitar. ¿Saben qué dice Pablo de Timoteo? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren lo que Pablo decía de Timoteo, yo espero ir, pero yo no voy a ir, pero les voy a mandar a Timoteo, porque no encuentro otro como Timoteo que se interese tanto por ustedes. Si nosotros pudiéramos hablar de jóvenes así, hermano, no, yo no puedo ir, pero yo voy a enviar, y uno comienza y voy a enviar. Y voy a enviar. Pablo decía, voy a enviar a Timoteo que no hay ninguno. Timoteo los ama. Timoteo tiene un corazón por ustedes. Mire lo precioso, hermano. Hay cristianos que quieren servir y no son capaces de amar a su hermano. No son capaces de preocuparse por su hermano. No tienen ánimo por su hermano. El servir no es cantar en la reunión, hermanos. El servir es preocuparnos por las personas. Qué chévere uno pudiera decir, hermano, tenemos 3 invitaciones a ir a predicar. Yo no puedo ir a tal lado, pero voy a enviarles un joven que como él no hay ninguno. Que Dios levante Timoteos así, ¿no, hermanos? Que nosotros podamos decir, no, yo tranquilamente me voy y queda Timoteo con ustedes, hermano. Nosotros oramos para que el Señor levante los Timoteos. Y los que hay, los perfeccione. Los madure, los quebrante, los procese para que ellos puedan servir. Los que hay, los libre de las tentaciones. Los que hay, los fortalezca, los haga fieles, constantes. ¿Cuál es el problema de los jóvenes? Mira lo que dice ahí. Porque todos buscan lo suyo propio. O sea, están buscando un mejor trabajo para tener una mejor carrera, para mejorar un trabajo, un mejor no sé qué, un mejor para ellos. Y es el problema de la mayoría de personas, viven para sí mismos. Y no han aprendido el glorioso ejemplo de Jesús, que es servir, amar a los demás. Entonces usted ve al joven que está trabajando y él se compra el tremendo celular, pero nunca es capaz de dar una ofrenda.
Nunca es capaz de ayudar al necesitado porque él trabajó fue para él mismo. Y ya como tiene un buen trabajo, él cree que llegó a la cumbre de la vida y está perdiendo los mejores años que podría dedicar a Cristo, viviendo para sí mismo. El Señor nos libre de eso, ¿no? Que podamos encontrar jóvenes como Timoteo, que Timoteo no buscaba lo de él, sino lo de Cristo. Es que es muy fácil, hermano, buscar a Dios para que Dios nos dé lo que nosotros buscamos. Pero Timoteo es de otro espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Timoteo? Amar y servir a Dios, no buscándolo de él mismo. Hermano, qué triste a veces conocer jóvenes que en algún comienzo nosotros decíamos: este va a ser, Señor, gracias por traer a fulano, por traer a fulano, por traer a fulana. Y después con el tiempo: Señor, líbralo de la mala mujer, Señor, líbralo del mundo, haz que vuelva a las reuniones. Personas que hubieran podido ser nuestros Watchman Nee, nuestros John Nelson Darby, nuestros... Es muy triste, ¿no, hermanos? Joven, no desperdicie su vida. De verdad que sí, hermanos. Otro ejemplo, más adelante tenemos el de Epafrodito, pero no, vamos a Hechos 9, verso 36, porque se nos está pasando el tiempo. Hechos 9, verso 36. Vamos a hablar de Dorcas. De Dorcas se dice que era una discípula. Ahora no sabemos si era anciana, si era joven, si era casada. No, el pasaje no es tan detallista. Era un discípulo, una mujer que era discípulo del Señor. Ahora, como no sabemos si era joven, si era anciana, si era casada, si era soltera, entonces lo podemos explicar a las jóvenes, a las ancianas, a todas. Amén. Ejemplo de Timoteo, ahora ejemplo de Dorcas. Dice en el 36: había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, mire esa frase, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea que Dorcas era una mujer entregada a las buenas obras. ¿Y a qué? Y a la limosna. Entonces yo le quiero decir algo, hermana. En el reino de Dios hay muchas obras para usted como mujer. Si usted es joven, tiene toda la vida por delante, aprovéchela. Si usted ya está llegando a la vejez, le queda poco tiempo, aprovéchelo. Aprovéchelo. Si usted es casada, tiene un esposo para servir como a Cristo, a unos hijos para pastorear. Si usted es joven en la iglesia, tantas cosas que se pueden hacer, hermanos. Esta que abundaba en buenas obras. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca a Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando. Y mira esta frase: y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Oiga, mira este ejemplo. Llega Pedro, y a Pedro lo rodean todas las viudas y las mujeres, y le dicen: mire, estos vestidos los tejió Dorcas para nosotros, nosotras. Y comienzan a rogarle a Pedro para que Pedro resucite a Dorcas. Mire este pasaje, hermano. Yo a veces me ponía a pensar, y póngase usted a pensar esto sería una buena reflexión. Si hoy usted se muriera, ¿cuántos orarían para que lo resuciten? Póngase a pensar eso, hermano. ¿Cuántas personas aparecerían diciendo: hermano Pablo David, ore por fulano, que mire todo lo que él hizo por mí? Mira esa mujer cómo me sirvió, mira cómo esa mujer trabajó, por favor resucítenla. ¿Cuántas personas agradecerían por usted como hermana? Saque su familia de ahí. Si no estuviera su familia, ¿cuántas personas orarían por usted, hermana?
Hermanos, eso es una tristeza. Muchas mujeres están desperdiciando su vida en los afanes, en las riquezas, en las preocupaciones de esta vida. Las obras se ven. Ellas podían decir, mire lo que hizo. Hermano, ¿usted cree que a veces ayudar a un pobre, tejer una luz, eso no es espiritual? Eso es servir. ¿Eso qué quiere decir? Hay tantas cosas que nosotros podríamos hacer para Cristo si nos dispusiéramos. Hermano, a veces le dicen a uno, hermano, que murió fulano de tal. Murió, sí. Terrible. Que queremos que vaya y comparta una palabra al funeral, que hable algo del difunto, y uno llega allá y, Señor, gracias por haberle salvado y amén, porque el difunto no hizo nada. Y amén, gracias Señor por la salvación. Queda uno sin palabras. Hermano, si usted llegara a faltar, ¿cuántos dirían, fue una gran pérdida para el reino de los cielos? Qué cosas, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a que usted falte tanto que ya no hace falta. Muchos de aquí, los que estamos acá, no hacen falta, hermanos, porque ni suman y muchas veces sí restan. Yo quisiera agradecerle al Señor por esos hombres y mujeres que perseveran en la reunión de oración, los que son fieles al estudio de la palabra los sábados, a los que están predicando el evangelio, los que están comprometidos. Y no lo digo por ustedes, porque ustedes que están siendo fieles, ustedes saben quiénes son, pero para vergüenza digo que no son la mayoría tampoco. A veces estamos orando, Señor, quítalo y trae otro, Señor, porque tanto tiempo y no dio fruto. Señor, tenga misericordia de nosotros, hermano. Que el Señor levante muchas Dorcas, muchas jóvenes que amen al Señor, se entreguen a servir a los otros. Muchas mujeres que sean ejemplo, que ayuden a sus esposos, que ayuden a sus hijos, que ayuden en la iglesia, que ayuden a los necesitados, que prediquen el evangelio. Muchas ancianas que puedan enseñar a las más jóvenes. Dice el versículo, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Qué cosas, no? Mire Romanos 16, vamos a ir terminando, hermanos. ¿Por qué quiero decir esto? Hermano, porque la voz del Señor todavía se escucha en la plaza. La voz del Señor todavía se escucha en la plaza diciendo, ¿por qué estáis tan desocupados? La voz del Señor todavía se escucha en la plaza. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? La voz del Señor todavía se escucha en la plaza. Hay tanto trabajo para hacer. La voz del Señor todavía se escucha en la plaza, donde hay jóvenes. La voz del Señor todavía se escucha en la plaza, donde hay mujeres consagradas. La voz del Señor todavía se escucha en la plaza, donde hay personas que amen más lo de Cristo que lo de ellos mismos. La voz del Señor todavía se escucha en la plaza. La mies es mucha y los obreros son pocos. La voz del Señor se escucha todavía en las plazas, hermano. Ojalá Dios pueda despertar el oído de algunos de los que están aquí. Dice Romanos 16, mire este capítulo tan precioso. Dice en el verso 2, hablando de fe, de diaconicia en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que ella necesite de vosotros. Porque había que tratársele también a Febe, porque ella ha ayudado a muchos. Y Pablo dice, ¿y a mí? Ese es un ejemplo de una mujer. Mire el verso siguiente. Saludad a Aquila y a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora ya no es una mujer, un matrimonio. Qué bueno poder decir, hermanos, saluden a fulano y a su esposa.
nuestros colaboradores. O sea que el matrimonio no puede ser un impedimento para el servicio, al contrario. Al contrario. Mire lo que dice Pablo de este matrimonio: que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire este matrimonio, no eran predicadores, no eran apóstoles. Parece ser que ahí la que tenía más empuje era la mujer. Porque, hermana, usted como esposa, usted puede destruir el ministerio de su marido, o lo puede ayudar a cumplir el ministerio en la iglesia. ¿Cuántas veces no vemos que la peor maldición de un matrimonio es la mujer? Pero también cuántas veces no vemos que la mayor bendición que tiene un hombre es su propia esposa. Y eso no solo con el varón, con el esposo, con los hijos. ¿Cuántos vemos que, hermano, cuál es el problema de esa casa? ¿La mujer? El varón está trabajando todo el día y ella no está haciendo lo que debe hacer en la casa. Entonces, un matrimonio puede servir, o también un matrimonio puede ocuparse de su propio matrimonio y vivir una vida feliz como casados. Entre comillas, si existe felicidad fuera de la voluntad de Cristo. Todas las iglesias agradecían. Dice en el 16:6, saludaba a María. Mira esta frase: la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Usted le da toda la lista, ya no lo va a hacer porque ya se me acabó el tiempo. La mayoría eran mujeres. Qué tremendo, ¿no? Generalmente, la única excepción que yo conozco es donde yo vivo, donde las que más sirven son las mujeres. Esa es la norma. Todas las iglesias que yo conozco, esa es la norma. Menos donde yo vivo. No les voy a decir dónde yo vivo. No hay mujeres. El Señor despierte el corazón, porque la voz del Señor todavía viene a la plaza. Dice en el 12: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A usted esos pasajes ¿cómo el Señor deja una parte de su palabra para resaltar el trabajo de algunos hermanos? Vamos a ir terminando leyendo Juan 4, verso 35. No vamos a terminar la parábola. ¿Saben cómo termina la parábola? Hay una discusión entre los siervos. Porque el Señor le paga lo mismo al que contrató a las 6, al que contrató a las 9, al que contrató a las 12, y el que contrató a las 5. Y para algunos eso fue injusto. Pero la parábola no tiene la intención de resaltar cómo se le debe pagar a los siervos. El foco de la palabra es este: todo lo que ellos hicieron lo hicieron por gracia. El que trabajó a las 6 lo hizo por gracia, al 9, a las 3, todo fue una gracia del Señor. Entonces cuando el Señor le pague, les puede pagar a todo igual, porque no está pagando cantidad de tiempo, sino fidelidad en cuanto a la gracia, y todos fueron fieles. ¿Qué aprendió uno de la parábola antes de irse? Todos estos que fueron llamados a trabajar. Usted como cristiano fue llamado a trabajar, hermano. La viña del Señor tiene mucho trabajo. Amén. Dice Juan 4:35, el pasaje con el que comenzamos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? La vez pasada decíamos el pasaje del profeta Ageo, ¿no? ¿No decís vosotros, no, es que no ha llegado el tiempo para edificar la casa del Señor? Entonces uno comienza, no, hermano, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo, todavía no ha llegado el tiempo. Hermano, ya la iglesia lleva 19 siglos siendo edificada, hermano. ¿Cómo va a decir usted que no es el tiempo, hermano? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿Saben qué demuestra a veces que nosotros no estemos trabajando, hermano? Que hemos sido enceguecidos. Pero si usted alzara
Si usted alzara los ojos y usted mira alrededor, no solo alrededor de los que estamos acá, mira alrededor, mire su familia, mire sus amigos incrédulos, mire sus compañeros de la universidad, mire sus compañeros de trabajo, mire sus vecinos, alce los ojos. ¿Será que no hay necesidad, hermano? Yo a veces miro una niña chiquita como Sarita y digo, ¿será que qué va a hacer de esta niña en 10 años? Eso es un tremendo trabajo que tiene en esta familia, hermano. A veces somos ciegos y no nos damos cuenta de tantas cosas que hay que hacer. Porque ya están blancos, mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega, o sea, el que trabaja, recibe salario. Yo les decía que la discusión fue porque a unos les dieron lo mismo que a los otros. Esa es una discusión que va a haber entre los labradores. Pero yo decía, la ventaja es que ese día cuando comiencen a pagar, muchos no van a tener que discutir. Porque ni siquiera van a ser invitados cuando se vaya a pagar. ¿Y por qué? Porque si no hay trabajo, no hay pago. Hay unos que no van a llegar ese día. Esa discusión va a ser para los que trabajaron. Pero muchos que no trabajaron van a... El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que ciega. Hermano, el Señor sigue llamando personas que trabajen, que cieguen, que siembren, que recojan. Hay muchas cosas que hacer. Y la reflexión que yo quería traer para la iglesia en esta mañana es que Dios ha venido trabajando, hermanos, arduamente durante 20 siglos con la iglesia. Pero ese trabajo ahora recae sobre nuestros hombros. Que muchos puedan atender al llamado del Señor, al trabajo del Señor y a la obra del Señor en nuestra generación. Oremos para que Dios levante obreros, jóvenes, hombres, mujeres. Oremos para que el Señor ayude a aquellos que ya lo están haciendo. Oremos para que el Señor desocupe a algunos más, para que puedan trabajar en lo que el Señor quiere. Amén. Nosotros podríamos terminar diciendo, nosotros oramos, hermano, con nombre por muchos de ustedes, deseando que el Señor haga algo verdadero en ustedes, que el Señor transforme sus realidades y les pueda llevar a ser instrumentos útiles para su gloria. Que la palabra de exhortación sirva para despertarnos y no para destruirnos. Amén. Ao leão de Judá.